Saludos radio escuchas de Radio Unión, la radio de la Unión Nacional de Periodistas del Ecuador. Pues nuevamente estamos con ustedes, en esta ocasión con la doctora Guadalupe Fierro, presidenta de la Unión Nacional de Periodistas, que es la dueña de casa realmente y con quien vamos a tener el gusto de conversar acerca de un tema muy latente en este momento, que es la situación electoral, preelectoral. Vamos a una segunda vuelta y estamos como que con los ánimos un poco agitados, tensos y de todo, ¿no? Entonces, a propósito de eso, la Unión Nacional de Periodistas ha realizado, pues, ha hecho público un manifiesto con algunos puntos, con 6 puntos, pronunciándose sobre lo que debe hacerse en este momento para que no lleguemos a situaciones extremas, que es lo que está preocupando. Bienvenida, Lupita, pues empecemos. Gracias, Marianita. Bueno, qué oportuno hablar sobre un tema que es de interés de todo el país, pero en el que el periodismo es un protagonista muy especial. Bueno, la primera cosa que hay que señalar es de que este manifiesto lo hemos hecho público porque es un mandato de la UNP. El estar comprometida, esta institución lo ha estado desde su nacimiento con los intereses democráticos, con los intereses de la democracia y con los intereses del país. Y nosotros creemos que en este momento presente de estas elecciones se juega mucho de eso y por eso precisamente hemos hecho un pronunciamiento como lo hicimos también en la primera vuelta electoral. Ahora, ¿por qué digo yo que este es un momento especial para el periodismo? Porque, en primer lugar, para un proceso electoral, cualquiera sea este, en cualquier parte del mundo, en cualquier parte del planeta, el periodismo, el que informa, el que lleva a conocimiento de la ciudadanía las propuestas de los candidatos, es crucial para la elección. Una decisión informada es lo que permite a un pueblo tomar decisiones correctas. Esto ya lo dijo Napoleón Bonaparte hace muchísimos años, ¿no? Un pueblo, y lo dijo Luis XV, el Rey Sol, un pueblo mal informado hará malos razonamientos. Y por ello precisamente es crucial la información del periodismo en un proceso electoral. Esto lo ha dicho incluso las Naciones Unidas, luego del proceso de la Segunda Guerra Mundial, donde se evidenció el papel importantísimo que la comunicación juega en el destino democrático de los pueblos. Las Naciones Unidas puso especial énfasis en esto, señalando que uno de los pilares de la democracia es la libertad de expresión en el momento en que se hace un proceso electoral. Con especial énfasis puso esto, porque si el pueblo no conoce cuáles son las propuestas de los candidatos, si el pueblo no conoce, si los candidatos no debaten cara al pueblo los problemas de interés nacional, de interés de la gente, ¿cómo ésta puede tomar una decisión al respecto? Pero también es difícil tomar una decisión al respecto cuando los candidatos son esquivos y no se dan lugar a que haya ese debate. Tú acabas de decir una cosa importantísima, es lo que ha sucedido en estos momentos. Sí, tú acabas de decir una cosa importantísima. Nosotros hemos visto en esta campaña que por lo menos uno de los candidatos ha eludido una obligación suya, porque desde el momento en que alguien se postula para un puesto de elección popular, puede ser el más modesto de la junta parroquial, concejal, consejero, y en este caso para las primeras magistraturas, contrae la obligación ante el pueblo de informar de sus propuestas. Esto no es una cosa antojadiza, está escrito en el Código de la Democracia, por eso es de que los candidatos tienen la obligación de inscribir su programa, su plan de trabajo en el Consejo Nacional Electoral y en las respectivas circunscripciones electorales. Pero como que entonces, se han salido de esas propuestas hechas presentadas al Marianita, Consejo Electoral. Lo que tú acabas de decir es importantísimo, porque una cosa es el requisito formal de inscribir un plan de trabajo, pero una cosa importantísima que debe acompañar a ese requisito formal es el debate sobre esas ideas, sobre esas propuestas, para que la gente tenga la oportunidad, ¿no?, en una confrontación democrática entre candidatos, de visualizar cuáles son sus intereses frente a estas propuestas. Ahora, tú acabas de señalar algo muy importante. Un candidato sistemáticamente ha eludido la confrontación de ideas bajo el supuesto de que lo que a él le interesa es diálogo. Y bueno, veamos,
Diálogo, la definición de diálogo es una conversación entre dos. Sí. Pero ocurre que aquí lo que se ha dado es un diálogo de sordos, porque no ha habido absolutamente esa confrontación de ideas. Yo mismo hablo y yo misma me escucho. Exactamente, tú acabas de decir lo que ha ocurrido. Hay que recordar que la palabra diálogo, y así fue utilizado por la filosofía desde Platón hasta nuestros días, es precisamente la confrontación de ideas para llegar a la verdad. Entonces, eso no ha ocurrido, y eso es un atentado contra el espíritu democrático de una elección, contra, ¿no? Y esto es importante, la obligación que tienen los candidatos de absolver las preguntas que le formule el pueblo sobre estas propuestas. Sí, porque los enunciados que han hecho en sus programas de trabajo me parece que han quedado abajo frente a las ofertas que han rebasado realmente eso. Por un lado se ofrecen miles de empleos, por otro lado se ofrece casas gratis, por poner dos ejemplos, porque las ofertas son así. Y, o sea, realmente parecen salidos a veces de la barriga, como decimos. Sí, porque y eso tienen la obligación esos candidatos de explicar de dónde así van a sacar eso, cómo van a cumplir eso. Por ejemplo, que me den casa gratis a mí, qué maravilla, ¿no? Que me den todo gratis, pero que me expliquen de dónde van a sacar el dinero. Exactamente. ¿Ah? ¿O es que acumularon bastante dinero como para hacer donaciones ahora? Mira, esto es lo grave de cuando no se contrastan las propuestas, de que quedan sin sustento, el pueblo no sabe, y el pueblo es muy sabio en esto, ¿no? Dice, mira, esto se parece al baratillo, yo te ofrezco y busca a quien te dé. Porque al final de cuentas, el pueblo no sabe exactamente sobre qué base real se asientan estas propuestas, ¿no? Un padre de familia que va a su casa y dice, miren, desde el día de mañana yo decreto que todos tengan la felicidad de la casa, cada uno va a tener auto, cada uno de mis hijos va a estudiar así, bueno, todos en la familia le van a decir, pero ¿qué pasó, papá? ¿No? Por favor, explíquenos. ¿De dónde va a salir tanta maravilla? Bueno, ese es el derecho del pueblo ecuatoriano, de decirles a los candidatos, explíquenos de dónde van a salir tantas maravillas. No solamente eso, más grave todavía, Marianita, porque esto es una oferta, digamos que a futuro, está por verse. Una propuesta siempre está sujeta a que el futuro la confirme o no. Pero más grave todavía, hay hechos que deben ser explicados a presente. Por ejemplo, el tema de la corrupción, porque todos los índices internacionales dicen que en la corrupción, y especialmente en América Latina, donde esto se ha vuelto un cáncer público, se van por lo menos el 20% de los recursos públicos. Quiere decir que todas las cosas que nosotros estamos viendo en las ofertas bien podrían sufragarse con ese aumento indebido del costo de las obras, con esas coimas o propinas o sobornos, como quieran denominarlas, desde luego, una forma nada sutil de definirlas y realmente que apena es la que en algún momento escuchamos nosotros de que se les decía que eran propinas. Bueno, estas cosas deben ser explicadas a presente. Por ejemplo, la lista Odebrecht, porque la gente tiene que saber quién ha robado esos dineros del erario público. Tiene que saber exactamente cómo y cuándo se ha hecho uso de estas formas de mala adquisición de bienes mal habidos. No solamente eso también, Marianita, y esto es importante, señalar cómo en la presente campaña electoral se han dado una serie de hechos que contravienen la legislación actual y que contravienen además todo el espíritu democrático, la ética democrática, los principios y los valores mínimos de una democracia. Por ejemplo, el uso indebido de recursos públicos para la propaganda de una candidatura. Todos sabemos que eso está penado. El Código de la Democracia establece sanciones muy duras para eso. Eso te iba a decir, justamente, tenemos un Código de la Democracia que regula el asunto de la publicidad y que debe haber equidad y además no debe haber uso y abuso de los recursos del Estado, porque son de todos. Porque el señor, si el señor, el candidato del Estado tiene pues un helicóptero que le preste el Estado, pues también el otro candidato debería tenerlo, ¿no? Para que sea equitativo. Es más, si mal no recuerdo,
el artículo 163 de la Constitución dice expresamente esto, ¿no? Lo que tú acabas de señalar, Marianita, que el Estado, le compete al Estado garantizar la equidad, por un lado, sí, ¿no? Y segundo, y esto es importante, el que no se abuse de los bienes del sector público. Mira, yo solamente una cosa que me ha llamado la atención, en estos últimos días, reciente, acaba de llegar una periodista argentina de un periódico que en su tiempo fue un periódico que combatió la corrupción, como fue Página 12. Página 12 surgió en un momento crítico de la historia argentina para combatir la corrupción de un régimen, ¿no? Sí. Y realmente fue un ejemplo para muchos de los periodistas latinoamericanos, todos veíamos, ¿no? Con mucho respeto ese trabajo. Luego, cuando llegó el kirchnerismo, este periódico, este tabloide, pasó a formar filas de los medios de comunicación, sí, al servicio de este régimen. Pero lo curioso, lo impactante para mí, ¿no?, es de que existiendo graves casos de corrupción que están siendo en este momento tratados incluso ya en el ámbito judicial. En Argentina, la periodista, en vez de hablar de los temas de corrupción de Argentina, viene corriendo a hablar de los temas supuestamente de que hay implicaciones de un candidato con las cuentas offshore. Entonces tú te preguntas ahí dos cosas. La una, la periodista ha perdido el norte. Debería estar, o por lo menos para que sea creíble su mensaje, deberíamos haber visto que igual actitud valiente tuvo en el caso de su propio país, ¿no es cierto? Y la segunda, la pregunta es, ¿quién le ha pagado los pasajes? Porque a mí ya me da un poco de sospecha después de lo que pasó con Chevron. ¿Tú te acuerdas que aquí aterrizaron con notados personajes de la farándula del cine, ¿no? Y todos, yo entre ellos me cuento, creí ingenuamente, ¿no?, que eran abanderados de la lucha ambientalista. Y yo te digo con absoluto sinceridad, yo realmente celebré esa presencia, claro, ¿no? Y resulta que después nos enteramos que habían sido pagados con un estipendio jugoso, uno de ellos, solo uno de ellos, $300,000, lo cual equivalía a por lo menos 20 años de trabajo de una persona, claro, aquí en el Ecuador. Pero es un problema, ¿no? Porque no hay quien tome cuentas, o sea, quien les pida cuentas, entonces despilfarran el dinero como quieran. También hay que preguntar el asunto de los doctorados honoris causa, ¿cómo así tantos doctorados, no? Muy generosas las universidades. Hay que preguntar tantas cosas y hay que tomar cuentas, como digo, en el caso electoral. Por ejemplo, a la autoridad electoral correspondiente pues le tocará de inmediato, ha terminado el proceso, que rindan cuentas los tesoreros, de dónde sacaron tanta plata, ¿no? Marianita, tú acabas de utilizar una palabra clave en el periodismo. La razón por la cual el periodismo ha sido hostigado, perseguido durante todos estos últimos tiempos es porque tiene la obligación de preguntar. Hay tantas cosas que preguntar y el periodismo tiene la obligación de preguntar. Y claro, hay preguntas que incomodan, ¿no? Por ejemplo, si alguien pregunta, por favor díganos por qué todos los países de nuestro entorno tienen una lista ya conocida de los enjuiciados, incluso enjuiciados por el caso de Brecht, porque el Ecuador es la única excepción. Entonces uno ve una respuesta que no la han dado al periodismo directamente, que dice, no, lo que pasa es de que Brasil ha hecho un acuerdo y por eso nosotros tenemos una traba en ello, porque Brasil ya ha hecho un acuerdo previo. Pero qué extraño, Brasil, que ha hecho un acuerdo previo, ya tiene a la cabeza de todo este esquema de corrupción al señor Marcelo Odebrecht en la cárcel. Y a los expresidentes en la cárcel. A punto de ser guillotinados. El señor fiscal Junot, ¿no?, ha hecho pública una lista de enjuiciados en este caso. Entonces, uno no entiende, claro, cómo es de que en Brasil reserva para Ecuador una lista cuando en su propio país ya tiene enjuiciados. Estamos frente a una realidad que ya nadie la puede tapar, ¿no? O sea, todos los poderes al servicio de un solo hombre, ¿no? Que es el que da los designios y dice qué es lo que tiene que suceder. Yo creo que por ahí viene el problema. Entonces, bajo esa
esa estructura, pues es difícil fiscalizar. Y lo valioso es que nuestro periodismo, nuestros periodistas, dentro de esas circunstancias tan opresivas, pueden hacer las preguntas que tú dices, pueden conseguir los documentos que dices, pueden fiscalizar, y es gracias a eso que han salido algunas cosas. Por ejemplo, el caso del petróleo, de las irregularidades del petróleo, surge por los periodistas. El caso de Odebrecht ya se percibía algo, ¿no? Ya se percibía algo. Entonces, es el trabajo valiente de los periodistas ecuatorianos que yo siempre destaco, el que ha ido sacando cosas que ahora queda para las nuevas administraciones que vengan a este país para que terminen de investigar y sancionar, que es lo más importante. Dos cosas, Marianita. La primera, que hay que felicitar el coraje, el compromiso de los periodistas que afrontando esta campaña de hostigamiento, de acoso, que incluso ha llegado a niveles que el público muchas veces no conoce, de amenazas directas contra la integridad de los periodistas y de sus familias. Es decir, ya estamos en un nivel de acoso, ¿no?, realmente grave. Claro, le sacan fotografías y todo, Marianita, en las casas, como los hijos. Hay denuncias exactamente de que se ha llegado a amenazar directamente a la familia, a los hijos de nuestros colegas periodistas que se han atrevido con valor, con coraje, a sostener una denuncia. Pero tú diste en el clavo, creo yo, Marianita, cuando señalas el origen, uno de los orígenes de este problema, que es el hecho de que todos los poderes se concentran o en un solo partido, o en un solo hombre, o en un solo caudillo. Esto siempre ha ocurrido en la historia de la humanidad. Cada vez que todos los poderes han sido concentrados, de cualquier manera, no importa, a veces legalmente, a veces con subterfugios aparentemente legales, pero siempre se concentran o en un solo régimen, digamos, en un solo hombre, en un solo partido. Hay esta funesta consecuencia, porque para eso es el contrapeso de poderes. El contrapeso de poderes es precisamente para que exista una justicia que pueda tomar cuentas, les diga, señores, miren, ¿cómo están manejando este encargo que les dio el pueblo ecuatoriano? Para que el Ejecutivo también tenga la posibilidad, si es que hay un exceso, de decir, miren, yo he sido infamado, voy a recurrir a la justicia para que la justicia me dé la razón. Pero para eso es el contrapeso de poderes. Y esto, Marianita, no es un descubrimiento reciente, es una cosa por la que la humanidad ha venido luchando constantemente. Ha habido avances y retrocesos. Yo recuerdo con un poco de vergüenza el que un asambleísta dijo en algún momento, un asambleísta oficialista, dijo, eso de cómo es de cuando alguien criticaba que el señor presidente dijo, yo represento todas las funciones del Estado, tal vez mal asesorado, tal vez su inteligencia en temas de derecho constitucional no es tan profundo, y por eso dijo una cosa tan terrible como esa, de que él representaba todos los poderes del Estado porque era el jefe del Ejecutivo. Es decir, un desconocimiento bastante primitivo de lo que es la realidad constitucional de un país. Pero cuando le preguntaron a una asambleísta sobre esto, ella dijo muy monda y lironda, no, realmente algo terrible. Dijo, no, es que esa tesis ya ha sido superada. Claro, superada sí, no solamente ahora, superada en el curso de la historia, pero por las dictaduras. Son las dictaduras las que han superado la división de poderes, porque las dictaduras han dicho, no, eso es una cosa de la democracia y este no es un sistema adecuado. Lo que es adecuado es de que alguien que tiene la razón, el poder, el control y que tiene las mejores ideas y que sabe lo que le conviene a un país, él decida todo. Entonces, a esta señora asambleísta hay que decirle, qué pena que su educación democrática haya sido tan precaria que crea que realmente esto ha sido superado. Entonces le vuelvo a repetir, sí, superado, sí, pero por las dictaduras de ayer y de hoy. Bueno, estamos conversando con la doctora Guadalupe, con Lupita Fierro, nuestra presidenta de la Unión Nacional de Periodistas. Bueno, ante todo ese examen que nos hacemos todos los días de que en verdad estamos ahorita dominados por un gobierno que tiene un solo líder y que es el único que quiere hacer todo, pero yo no entiendo en este proceso electoral ¿por qué está un 50-50?
por qué el electorado está un 50% porque continúe el sucesor de ese gobierno y por qué el otro 50% está con el otro. No entiendo. ¿Entiendes tú? Yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo, Marianita, por reflexionar sobre este tema, porque este es un tema medular de educación democrática. Si nosotros queremos como país tener un futuro democrático, si nosotros queremos como país en algún momento llegar a un rango en que se nos juzgue en el concierto de las naciones como una nación auténticamente democrática, tenemos que reflexionar este punto, porque mira, uno dice, ¿por qué es de que la gente muchas veces vota aparentemente contra sus intereses? ¿No? Y ahí juega un gran papel el tema de la comunicación. Mira, hay dos maneras de actuar en esto. Una, que es una muy recurrida, y basta uno revisar el mapa político actual. Hay regímenes autocráticos donde te ponen una veda en la comunicación y solamente te dan una comunicación que es desde el Estado autorizada. Sí. Entonces tú ves, por ejemplo, algunos regímenes musulmanes, ¿no? En donde la comunicación es absolutamente prioridad y derecho único del Estado. El Estado administra la comunicación como que fuera un servicio público, sí, ¿no? Y vale la pena recordar que aquí, infortunadamente, se llegó al tema de llamar a la comunicación como un servicio público. Así lo conciben. Entonces, este servicio público es administrado por ellos. Entonces, mira, esta es una forma. Sí. Esta forma consiste ¿en qué? En que se construye una veda informativa, una información unidireccional que solamente proviene del Estado, con mensajes interesados desde el Estado y punto. Y la otra forma es la de que te bombardean con información, ¿no? Con una información que es sugestiva, que es bien preparada, que es técnicamente adecuada, que la hacen personas que tienen un conocimiento extraordinario de esto, como por ejemplo, pongo un ejemplo, el señor Vinicio Alvarado ha demostrado ser una persona que conoce muy bien de esto. Entonces te bombardean con una información aparentemente abierta, pero que va igualmente en una sola dirección. Pero estamos hablando solamente del tiempo presente. Tú estás hablando de problemas de formación democrática. Y yo me acuerdo con bombos y platillos fue reiniciado el proceso democrático en el país en los años 1980. Ya son 37 años, o sea, ha habido un proceso de mala formación democrática en estos 37 años, porque de lo que estamos hablando de Correa solamente son los 10 años. Desde luego que el impulso, la desinformación y bueno, lamentable es decirlo, pero la mentira también ha tomado impulso en este gobierno, o sea, decir una cosa cuando es otra, la verdad. Entonces, yo creo que hemos fallado pues en este asunto de la formación democrática, en todo este periodo famoso democrático que hemos tenido. Tú dices con mucha propiedad, Marianita, hemos fallado, porque en esto yo creo que es una responsabilidad colectiva. Obviamente el liderazgo político no ha estado a la altura de las circunstancias en nuestro país en la mayor parte de casos, y por eso es de que nosotros hemos visto que desde los principales dirigentes políticos se han enviado mensajes totalmente erróneos sobre este tema, ¿no? Yo recuerdo, para decirte un solo caso de una perversión de lo que es un liderazgo democrático, tú recuerdas que Abdalá Bucaram decía, no importa que hablen mal, pero que hablen, ¿no? Mira, un criterio tan errado de lo que debe ser el tema de la comunicación ejercida desde el poder. El tema del señor Lucio Gutiérrez, tú recuerdas que cuando subió empezó a hacer un listado, una lista negra de los periodistas que no le son afectos, ¿no? Claro. El tema de Febres Cordero, que le disgustaba enormemente cuando había alguna opinión que disentía con su criterio, ¿no? El tema de Velasco Ibarra. Velasco Ibarra tuvo una confrontación en los 5 regímenes en los que los presidió él. En los 5 tuvo confrontación con la prensa, en los 5. Nunca le acomodó la prensa. Él decía 2 cosas sobre este tema, ¿no? Tú te acordarás. Siempre se quejaba de la insuficiencia de las leyes. Este fue un estribillo de todos los gobiernos de él. La insuficiencia de las leyes
Y lo otro, su pelea perpetua con aquellos comunicadores que no coincidían con su pensamiento. Entonces, tú tienes razón, hay una mala formación. El liderazgo político no ha estado a la altura de lo que requiere un liderazgo moderno, un liderazgo respetuoso, es decir, no ha sido un liderazgo formado en estos valores. Desafortunadamente, este panorama que presento se agravó en estos últimos 10 años. Desde luego, porque con el bombardeo que hubo, el presidente de la República es un educador de valores. No, cuando uno habla de educación, tiene que hablar de la educación formal, que la ejerce el sistema educativo, y la educación informal, que la ejercen los medios de comunicación, los dirigentes, los líderes de opinión, etcétera. El presidente de la República es el primer líder de opinión, el que pone las pautas de lo que debe ser un comportamiento democrático, cívico y responsable. Entonces, si nosotros vemos en nuestros dirigentes con este panorama que he señalado, que se ha agravado en este último tiempo donde el presidente de la República se presenta en público rompiendo periódicos, le gusten o no le gusten. Él no tenía derecho a hacer eso. Le gusten o no le gusten. Porque imagínate, después se quejaron exactamente de que sí, que hay un ataque a los libros, pero es que eso lo generan, empiezan rompiendo como hacían en unos regímenes autoritarios en Europa, rompiendo libros, quemando periódicos. Entonces, eso es un mal ejemplo. Pero también los medios de comunicación. Y eso es circo para el público, porque los se medios emociona, de comunicación, ¿no? También tal vez no han aquilatado la importancia de ser educadores informales. Tú recordarás, bueno, nosotros Marianita, somos transmisores de ideas. Si es que no hay una buena idea, pues a lo mejor estamos reproduciendo una mala idea. Marianita, tú recordarás que en las aulas universitarias se nos decía cuáles son las 4 funciones básicas del periodismo: informar, entretener y educar. Educar. Es más, hay una especialidad que en nuestras universidades he trabajado que se llama la educomunicación, ¿no? Que es este ensamblaje entre la educación y la posibilidad de hacer esto a través de medios masivos de la comunicación abierta. Pero como yo te decía, pero como que no había conciencia en los medios de comunicación antes de que los estaban para educar también. Se creía que solamente han sido creados para informar y para entretener. Entonces, algo que de lo que yo he diferido, pues, y ahí también creo que, hay una responsabilidad de los medios y de los periodistas. Eso es lo que estoy señalando, Marianita, que es una cuestión colectiva, porque a lo que tú acabas de señalar de que no había esa conciencia, yo añadiría una cosa grave sobre la que debemos reflexionar, de que en algún momento en nuestras universidades no se puso mucha atención sobre un tema que es medular, creo yo, para entender el papel que desarrollan los periodistas. Es decir, mira, cuando el periodismo tiene que enfrentar un marco ideológico prevaleciente en su país, tiene 2 opciones: estar a favor o estar en contra, o tratar de transformarlo, ¿no? ¿Y qué se nos enseñaba de alguna manera en las universidades? Simplemente que hay que ir a la ruptura de ese marco ideológico desde la comunicación. Bueno, ahí el presupuesto teórico es correcto, porque el periodismo está para crear rupturas, ¿sí? El presupuesto ideológico es correcto. Eso lo hicieron nuestros predecesores, eso lo hizo Eugenio Espejo, lo ha hecho Montalvo y lo han hecho los grandes periodistas que han marcado caminos. Pero lo que no se diferenció es de que una cosa es el periodismo militante y otra cosa el periodismo que se ejerce de una forma profesional para informar, para llevar una noticia que el pueblo requiere para todas sus actividades, porque el periodismo no sirve solamente para la política. La gente, a través del periodismo, se orienta para sus actividades económicas, sociales, culturales. Ahora, yo pienso que para también... Para tener un marco de referencia de su vida. En esa cadena de responsabilidades, estamos conversando con Lupita Fierro, nuestra presidenta de la Unión Nacional de Periodistas. Lupita, de lo que he estado viendo, analizando, me parece que en esta cadena de responsabilidades de la mala formación democrática también están las universidades. ¿Por qué? Te digo, hay poca capacidad de análisis
y peor, ganas de investigar, o sea, no hay gusto por la investigación. Y quien no investiga no tiene capacidad de análisis. Entonces nosotros lo que hacemos es absorber así como chuparnos un caramelo, recibimos el mensaje y no analizamos qué es lo que estamos chupando, cuánto de azúcar estamos consumiendo. Entonces, esa es una responsabilidad, me parece, muy seria de las universidades. No enseñan a investigar y no enseñan a analizar. Marianita, tú recordarás que un expresidente dijo una palabra que en ese entonces pareció un poco presuntuosa. Dijo, el país irá a donde vayan las universidades, ¿no? Esto lo dijo Osvaldo Hurtado. En ese momento pareció un tanto presuntuosa y demasiado absolutista, pero tiene mucha razón, porque mira, las universidades marcan la pauta en varias áreas importantes. Una es en señalar en una sociedad cuáles son las guías fundamentales de pensamiento hacia las que se dirige esa sociedad. La otra es la de procesar la ciencia, ¿no?, con el objeto de revertirla hacia usos sociales que sean útiles para la comunidad, que sean los usos que pueden reforzar temas de salud, temas de empleo, temas de productividad. Mira, los países, ¿no?, que llevan la delantera en el aspecto económico y social son países que han hecho de sus universidades semilleros en este sentido, a la vez que han hecho una actitud formativa de la parte del liderazgo de una comunidad. Es decir, han formado a los dirigentes políticos, a los dirigentes económicos, a los dirigentes, con valores, todos con valores. A la vez que han hecho eso, han procesado la ciencia para utilizarla en beneficio de su comunidad. Ninguna de estas dos cosas ha hecho nuestro país. Ninguna de estas dos cosas. Mira, yo recuerdo... ¿Y por qué no? Entonces ahí me viene a mí la interrogante. ¿Es que a lo mejor a los políticos les interesa tener una masa así mal formada y manejable? Yo creo que no es solamente cuestión de los políticos. Yo creo que cuando hablamos de liderazgo, Marianita, tenemos que ampliar la concepción al liderazgo de diverso tipo. Uno es el político, que es muy importante, obviamente, pero hay otros tipos de liderazgo. Hay un liderazgo social, hay un liderazgo cultural, hay un liderazgo ideológico, hay un liderazgo educativo. Y en cada uno de esos ámbitos nosotros tenemos que encontrar personas que representen los mejores intereses del país y de la comunidad. Pero el liderazgo político es el que designa a los presidentes. Obviamente, ¿no? Y ese es muy importante, pero no es el total. Mira, los medios de comunicación ejercen un liderazgo muy importante. En el ámbito educativo, los maestros ejercen un liderazgo muy importante. Pero si todos estamos inmersos en una actitud que va a la deriva, que no sabe qué país buscamos, que no sabe hacia dónde vamos, que no somos capaces de entender las reglas básicas del mundo actual y la competitividad, entonces, ¿qué mundo estamos dejando? Los jóvenes entran a la universidad con ese espíritu de formarse para ejercer un empleo, pero un empleo que tenga significación social. Pero se enfrentan con una realidad, van a buscar un empleo y les cierran las puertas, porque eso ya está enganchado con los militantes del partido de gobierno. Más grave todavía. Mira, uno de los grandes fraudes de este último tiempo fue el tema de la meritocracia. Porque resulta, ¿no?, que cuando nosotros encontramos que el señor vicepresidente de la República, señor vicepresidente de la República, fue encontrado en un tema de copy-paste, ¿no?, de su tesis. Y mira, esto es importante, es que el país no puede olvidar estas cosas. La Escuela Politécnica le exigió una disculpa pública a él y a su otro compañero con el cual hicieron, mira, que estando entre dos y tuvieron necesidad de copiar. ¿No? Entre nosotros se exigía que hagamos una tesis sola, ¿no? Y claro, uno tenía que abordar ese compromiso. Y acá entre dos y copiaron. Y nunca se disculparon pese a ordenar la universidad. Nunca se disculparon a pesar de que la universidad lo ordenó así. Ahora, si tú encuentras eso, si tú encuentras que un presidente de un banco central ha falsificado su título, si tú encuentras que en la Corte Suprema de Justicia se exigía que sean doctores en jurisprudencia
Y en un momento determinado vimos a una abogada ahí que a la carrera se graduó, ya estando dentro de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, ¿cómo puedes tú poner como ejemplo el tema de la meritocracia? Claro. ¿No? Entonces, a los chicos... Es lo mismo que si un padre bebe, exactamente, no puede exigirle a su hijo que no beba. Correcto, correcto. El ejemplo siempre va desde arriba. Y los líderes deben tener conciencia de ello. Todo tipo de líder, político, social, educativo, cultural, debe tener conciencia del rol que juega en la comunidad y utilizar ese apalancamiento que la sociedad le ha dado como una persona representativa, un vocero autorizado, utilizar eso de la forma más positiva para la comunidad, para la sociedad. Ahora, ¿eso qué exige? Exige que todos seamos conscientes de este proceso, ¿no? Y que no resignemos la capacidad de pensar, la primera cosa. Por eso es de que este último periodo ha sido nocivo, porque se ha exigido, ¿no?, cierta uniformidad de pensamiento como garantía de que tú estás a favor de un proyecto. Eso no puede ser así. La capacidad de discernir, la capacidad de disentir es lo que ha movilizado el pensamiento humano. Si no hubiera habido capacidad de disentir, de discernir, el pensamiento humano hubiera sido inmovilista y nunca, jamás habríamos visto nosotros una lucha de ideas, un debate de ideas. Con los líderes que hemos tenido, ¿qué generación nos deja estos 10 años de revolución, entre comillas? Bueno, yo siempre soy optimista por naturaleza. Yo creo que todos los pueblos del mundo, y el nuestro en especial, ¿no?, tienen una reserva moral, una reserva intelectual. Pero que ¿no? choca frente, como te digo, a una realidad. Pero hay que darles tiempo. Mira, uno ve a los jóvenes actuales, los ve a con una el celular, realidad que no es muy ética, ¿no? Sí, los ve con el celular siempre presente, los ve muy críticos, aparentemente desentendidos de su realidad, pero tal vez lo que nos están diciendo es, no nos gusta lo que vemos, ya ustedes lo han hecho mal las cosas. Lo que nosotros debemos decirles muy bien, sí, empezar por reconocer lo que hemos hecho mal y decirles, está bien, tomen el ejemplo, pero en este punto sí hay una cosa que creo que es supremamente importante de entenderla. Mira, una de las cosas que yo creo que equivocó el actual régimen, el régimen que está feneciendo, creo que fue el de entender mal el tema de la renovación de liderazgo, el tema de la renovación generacional. Mira, si hay algo admirable en las sociedades asiáticas, es esa capacidad extraordinaria que tienen de involucrar lo viejo con lo nuevo. Ellos no pierdan el tiempo haciendo que las nuevas generaciones logren experiencia, asuman su experiencia en cosas que ya las generaciones pasadas ya lo han experimentado. Todo lo contrario, hacen que esas nuevas generaciones aprovechen ese legado de la experiencia. Mira lo que ocurre, por ejemplo, y esto es importante, uno ve el avance extraordinario de una sociedad como China, pero China, un país socialista, recogió gran parte del mensaje de un tradicionalmente considerado parte del sistema, un ideólogo como Confucio. Mao le dio nueva vida a esa experiencia de Confucio. ¿Y qué hizo? Lo que hizo es utilizarla en función de los nuevos paradigmas sociales, culturales, económicos y políticos. Le dio un nuevo contenido. Pero una de las cosas que utilizó de Confucio es esta capacidad extraordinaria de enganchar lo viejo y lo nuevo. Porque lo que pasa en eso, Marianita, es de que las sociedades recogen ese enorme bagaje cultural, ese enorme bagaje intelectual, ese enorme bagaje de ciencia que nos han legado las generaciones anteriores. No pierdan el tiempo buscando o descubriendo el agua tibia. No pierdan el tiempo como nosotros, que toda la vida estamos empezando un nuevo proyecto. Sale un presidente, otro nuevo proyecto. Y así sucesivamente. Es que estamos en el tiempo de la inmediatez, en el tiempo de la inmediatez, de las pocas palabras, en el tiempo de problemas de ética y en el tiempo de la supremacía del dinero. Valorar demasiado el dinero y todo queremos rápido, ¿no? Entonces, yo te veo muy optimista realmente dentro de lo que estás diciendo, pero yo sí le veo un
problema que habrá que trabajarlo, o sea, con una nueva visión, una visión de ética, responsabilidad, y que vayamos a recuperación de ciertos valores, ¿no? No aberrantes, posiciones conservadoras, ¿no? Pero hay valores que deben perdurar en el tiempo. Mira, esta tal vez sería la crítica más dura contra los medios de comunicación masivos, que privilegian una actitud hedonista de la sociedad, el disfrute, como dices tú, el placer inmediato, como acertadamente lo señalas. La crítica tal vez más dura que tengamos que hacer a los medios de comunicación masiva es esa, que han privilegiado ese aspecto. Pero por otra parte, Marianita, tú ves, ¿no?, que en todas partes del país nuestro, del mundo, hay jóvenes diferentes, hay jóvenes comprometidos, que lo que pasa es de que todavía no superan el desencanto de lo que han heredado. Mira, esto es una de las cosas que uno aprende cuando estudia la historia, ve más o menos cómo se mueven las generaciones. Así fue. Después del liberalismo, vino una generación del desencanto aquí en el Ecuador. Una generación que incluso tuvo su expresión literaria en un desencanto. Es decir, vieron que el paradigma liberal se agotó, que había caído en sus propias trampas, que había reproducido los propios vicios que en un momento criticó. Eso estamos viviendo actualmente. Gran parte de quienes soñaron en el proyecto actual han tenido que reconocer que este proyecto falló y fue incoherente con las propias propuestas que hizo. De manera que hay que ver, hay que darle tiempo a nuestra sociedad a que procese eso, ¿no? Y yo creo que una juventud diferente será capaz de asumir retos diferentes en nuestro país. Pero en esto sí, aquí hay un papel fundamental del periodismo ecuatoriano. Y mira, tú ves, en nuestro campo profesional muchas veces no se valora la experiencia. Estamos nosotros también inmersos en esta corriente en la que lo inmediato termina por sepultar a una valiosa experiencia, ¿no? Entonces, es nuestra responsabilidad tratar de que la gente aprenda las lecciones del pasado. Marianita, tú decías una cosa muy importante. ¿Por qué la universidad no ha cumplido con su papel frente a la sociedad, por ejemplo, ecuatoriana? Porque uno de los papeles valiosos, insustituibles de la universidad es hacer reflexión histórica, es hacer crítica sobre lo que hemos vivido. Y la universidad no es de que esta crítica la va a hacer de manera política, no. Hacer crítica es lo que tú decías, Marianita, investigar nuestra realidad. ¿Tú te acuerdas cómo hace muchos años, no muchos, ¿no?, los periodistas nos nutríamos de las investigaciones del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la Universidad Central? Era un referente de investigación. Si tú querías saber algo sobre la economía del país, acudías a esos números. Qué valiosa reflexión que hacían. Bueno, hoy no la vemos. Desde luego tenemos unas falencias y en la educación, para mí es muy importante la educación, creo que es la base de todo ser humano. Y pues la participación en la poseducación, llamémosle, de nosotros los comunicadores, es una responsabilidad ética que nos queda para el futuro, para recomponer a esta sociedad. Y Marianita, cuando tú hablas de educación, hablas de una cosa crucial: las mujeres. Si nuestras mujeres en nuestro país fueran mejor educadas, te aseguro que la educación mejoraría enormemente. Mira, hay una cosa extraordinaria que la sociedad debe entender: el papel, el rol crucial que desempeñan las madres, ¿no?, en la formación de una persona que está en la edad crítica, hasta el periodo incluso preescolar, en donde se asientan los valores y las conductas básicas del ser humano. Mira, todos los científicos están de acuerdo en una cosa: la estructura más compleja creada por el ser humano, sí, la más compleja, no son los satélites que van a la luna, los cohetes que van a la luna, no. La estructura más compleja que el ser humano ha inventado es el lenguaje. ¿Y cómo es de que las madres de familia, sin educación ninguna, muchas lavanderas, personas que hacen quehaceres domésticos, logran transmitir el bagaje cultural más importante de la humanidad,
a sus hijos, enseñarles una estructura que nosotros utilizamos 18 años de educación formal para aprenderla y no terminamos nunca de dominarla. Ajá, bueno, nos salimos del manifiesto de la Unión Nacional de Periodistas con tan agradable conversación, Lupita, pero quisiera cerrar este diálogo con una posición tuya, porque para mí es preocupante lo que podría suceder si es que se caldean mucho los ánimos dentro de este proceso electoral. Y pues las víctimas a veces resultan también siendo los periodistas, ¿no? Entonces, ¿cuál es el llamado de la institución para bajar y para que no se altere demasiado? En el manifiesto que la Unión Nacional de Periodistas ha emitido respecto del tema de la segunda vuelta, ha hecho dos presiones básicas. La primera, que es necesario respetar la cobertura periodística de este proceso electoral, porque eso es respetar el derecho elemental a saber del pueblo ecuatoriano, a estar bien informado, ¿no? En estos pequeños tramos que restan de la campaña, a tomar una decisión informada y después a saber qué ha sido con su sufragio emitido, con su decisión emitida a través del voto. Es la primera. La segunda, y esta es muy importante, yo creo que el periodismo tiene que ser ecuánime en estos momentos, ¿no?, tan duros que va a afrontar el país. Porque yo veo que hay una actitud interesada, especialmente de algunos adherentes de una campaña, de crear un clima de agresividad sobre esto, ¿no? Veo que hay un periodista chileno afincado aquí que hace pronósticos trágicos inclusive, ¿no?, que yo creo que como es su propia candidatura debería llamarle la atención. Esto es una cosa que no debe hacerse, irresponsable de este señor. Es un periodista chileno que no sé por qué. Imitador de Walter Mercado. Bueno, sí, y me refiero al señor Patricio Meribel, sí, ¿no?, que está haciendo una abierta campaña proselitista, de la misma manera que, por ejemplo, no otros periodistas extranjeros. No entiendo por qué a la señora Tintori no le dejaron hacer un pronunciamiento. Es que se ha confundido, eso es para otro diálogo, se ha confundido el periodismo con la propaganda. Entonces ahora los que están en los noticieros están haciendo propaganda. Así es. O sea, hay una tergiversación absoluta. Entonces yo creo que un llamado a poner la cabeza fría y realmente los periodistas trabajan de acuerdo a lo que dicen los jefes. O sea, los jefes son los manipuladores de esto. Yo creo que el periodismo tiene que cumplir una tarea extraordinariamente importante y responsable en esto. Debemos mantener, como tú dices, la cabeza fría, hay que mantener la ecuanimidad, ¿no?, el respeto a la voluntad popular, pero al mismo tiempo actuar con valor frente, ¿no?, a los requerimientos que la protección de la democracia nos exige. Ya, tú mencionaste una palabrita clave, responsable, o sea, de cualquier hecho violento, los responsables ya sabemos quiénes son y deberían ir las acciones a sancionar a esos responsables. Me llama la atención que el Consejo Nacional Electoral ni siquiera ha hecho un pronunciamiento sobre este tema, ¿no? Que mira, ¿cómo será de grave? No, si hay un pronunciamiento, todas las fuerzas de seguridad se han juntado ahora para reprimir lo que suponen que podría ser una manifestación violenta de un bando. Pero mira, los señores observadores internacionales han hablado sobre este tema. Correspondía al Consejo Nacional Electoral. Ellos no hablan, ellos actúan. Sí, pero cometen hechos. ¿Por qué tiene que el Consejo Electoral llamar a la fuerza pública cuando ahora explicaba un experto en cuestiones de estas electorales de que el ciudadano común tiene derecho a entrar a la sala donde está viendo el conteo de los votos? Así es, un derecho garantizado en el Código de la Democracia. Entonces, ¿por qué? La observación, mira, Marianita, lo que tú dices es extremadamente grave. La observación ciudadana del sufragio es una de las cosas que debe hacerse para garantizar la transparencia. Y el periodista es una de las personas que debe estar ahí. Y el periodista es una de las personas que debe estar para informar oportunamente. Y protegido por la ley. De todas las incidencias del proceso electoral. Bueno, Lupita, esperemos que no pase nada. Te agradezco mucho tu presencia, pues, y queda pendiente una próxima conversación, ahora con los resultados electorales. Siempre placentero, Marianita, gracias por la invitación. Bien.